Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Hoy es sábado 29 de noviembre del año 2025 y en nombre de la red del curso de servicios en la nube, les damos un saludo muy especial a todas las personas que ya se encuentran conectadas y a todas las personas que por uno u otro motivo no lograron conectarse, pero que seguramente estarán pendientes de la grabación de estas citas. En el día de hoy, en nombre de todo el equipo, hemos traído una charla que denominamos Inteligencia Artificial y la importancia de la estructura de los PROM. Y estas IPAs la pensamos debido no tanto a que no conozcamos qué es una inteligencia artificial, porque hoy en día ya eso es un tema común. Muchos conocemos qué es una inteligencia artificial, muchos inclusive ya sabemos las diferentes herramientas de inteligencia artificial que existen, ya sabemos qué es ChatGPT, ya sabemos qué es Gemini, ya sabemos qué es Copilot, ya sabemos qué es Perplexity, entre otras. Eh, y todos sabemos eventualmente lo que es un prompt. Pero lo que hemos querido traer el día de hoy es la importancia de la estructura de los prompts, porque se está notando y hay investigaciones que están apuntando hacia ese sentido, y es que las personas que están utilizando las herramientas de inteligencia artificial, los prompts los están haciendo de una forma un poco, digamos, sin una definición clara, sin una estructura definida. Y eso lo que está haciendo es que los resultados que están obteniendo después de elaborar el prompt no están haciendo los adecuados. Y eso significa que entonces hay que preguntarle y repreguntarle y volverle a preguntar para poder obtener la respuesta que quizás uno esté buscando. De ahí entonces que la investigación que se hizo determinó que la gran dificultad es que la mayoría de personas que utilizan inteligencia artificial, la mayoría de las personas que hacen PRON en la inteligencia artificial, no conocen el trasfondo, la estructura de cómo se debe ejecutar un PRON, de cómo debe ser elaborado un PRON, de qué características tienen que tener los PRON, incluso de los tipos de PRON. Porque cuando se comenzó con esto de la inteligencia artificial y los PROM, había diferentes tipos de PROM. Y en ocasiones las personas desconocen que existen diferentes tipos de PROM. Entonces lo que vamos a hacer en esta conversación, en este rato, es que vamos a mirar qué significan los PROM, qué significa la estructura de un PROM y los diferentes tipos de PROM que existen. Más allá, insisto, de la herramienta puede ser cualquiera, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera. Lo importante es reconocer esos tipos de prompt que existen para que cuando vayamos a utilizarlos, los podamos hacer de una manera más certera y más eficaz. Adicionalmente a ello, porque recuerden que hay dentro de las herramientas de inteligencia artificial, todas tienen su componente gratis y pago. En el componente gratis te dejan hacer una cierta cantidad de consultas, ¿sí? Hasta que luego te dice te bloquean por tanto tiempo o que pagues. Entonces la importancia de tener un prompt bien estructurado es que yo con un solo prompt puedo de verdad hallar la respuesta que yo requiero. O sea, con un solo prompt. No lo que están haciendo, lo que se está haciendo hoy en día y es que uno hace un prompt de pronto no tan bien elaborado y entonces después tengo que decirle otro y luego otro y luego otro y hasta 4 o 5 prompts para poder encontrar eso que yo quisiese buscar. Y al utilizar 4 o 5 prompts, pues me va contabilizando 4 o 5 usos de la herramienta. Aquí lo ideal entonces es analizar esto, depurar esto, de modo tal que en el primer prompt que yo haga, obtenga la respuesta que yo necesite y haga menos uso de prompts para sí mismo en las versiones gratuitas, tener la posibilidad de hacer más uso de la herramienta. De eso es lo que se trata esto que vamos a analizar el día de hoy. A manera de contextualización, pues si bien es cierto, esto ustedes ya lo saben, pero voy a simplemente a remarcarlo. Decir que la inteligencia artificial pues es una rama de la tecnología, esto arranca evidentemente de la tecnología, que busca que las máquinas y los computadores sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por eso hablamos y de ahí viene el nombre, nosotros hablamos de inteligencia humana, la que todos tenemos, pero ya cuando logramos que la tecnología y los computadores y las máquinas tengan esa posibilidad de, entre comillas, pensar
para poder tomar una decisión. A eso es lo que ya le llamamos inteligencia artificial. Entonces ahí ya comenzamos también a entender que hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y en ese mismo orden de ideas, decimos que la inteligencia artificial está enfocada a que puedan pensar y aprender de forma parecida a los humanos. Es decir, esos entrenamientos de inteligencia artificial están enfocados en que ellos aprendan como aprendemos nosotros, que piensen como pensamos nosotros. De esa es la forma en que está concebida la inteligencia artificial. Además de eso, entonces decir que la inteligencia artificial es cuando un programa puede entender la información, aprender de ella y tomar decisiones sin que una persona le diga exactamente lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? La inteligencia artificial, que no es algo nuevo, ojo con esto que estoy mencionando acá, a veces pensamos que la inteligencia artificial es algo que nació hace 2 años, 3 años. No, realmente la inteligencia artificial funciona hace bastantes años. Lo que pasa es que ha habido, y ya voy a hablar de ello, un salto exponencial con algo que se llama el lenguaje natural. Pero la inteligencia artificial es algo, es un concepto y una tecnología que ya viene hace bastante tiempo. La inteligencia artificial es esa capacidad de que yo entreno un computador, de que yo entreno una máquina con información, la entreno y le digo, mire, usted con base en esta información que yo le estoy cargando, tome decisiones sin que yo le diga exactamente lo que usted tiene que hacer. Y la inteligencia artificial, insisto, viene desde hace mucho tiempo. Y voy a mostrar aquí este ejemplo con Netflix. Netflix fue el primero de las plataformas de streaming que comenzó a usar su modelo de inteligencia artificial y lo comenzó a usar hace ya bastantes años, hace como 7 años quizás, 8 años, viene utilizando el modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial de Netflix, ¿cómo funciona? Tú estás viendo una película, ¿sí? Bueno, al principio, ¿cómo funcionaba? Al principio tú veías una película y entonces te salía ahí el letrero. Dime si te gustó o no te gustó, que si dedito arriba o dedito abajo, la película que tú acabaste de ver. Entonces, cuando tú ponías dedito arriba, el modelo de inteligencia artificial aprendía, ojo, aprendía de esa información, aprendía de ese me gusta que tú le dijiste, y a partir de ese aprendizaje, de ese me gusta, la inteligencia artificial comenzaba a decir, ah, ok, entonces ya sé que a este usuario le gustan las películas de acción, las películas de este actor, las películas que hablen de esta temática, o si yo le decía, no, no me gustó, entonces al mismo día, al mismo tiempo, lo que comenzaba a suceder era que la inteligencia aprendía y decía, ah, ok, listo, ya sé que este tipo de películas no le gustan, este tipo o de actores no le gustan, o este tipo de contexto de esa película no le gusta. Y con base en esa información, y por eso dice que él toma decisiones sin que la persona le diga exactamente qué hacer, cada vez que ustedes entran a su plataforma de Netflix, o la de HBO, o la de Disney, la que tengan, cuando ustedes entran y le aparece en la parte de arriba, ese que dice como recomendados para ti o sugeridos para ti, es porque la inteligencia artificial ya aprendió de lo que a usted le gusta y aprendió de lo que no le gusta, y por eso él es capaz de tomar esa decisión y decir, ok, seguramente a ti te puedo recomendar esta. Y eso sucede cuando hay un modelo de inteligencia artificial que hay detrás dentro del algoritmo de Netflix. Más por debajo de eso, pues existe, esos son algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático no supervisado, que seguramente es algo que ya ustedes han escuchado a lo largo de la carrera. Y se utilizan también algoritmos que se llaman los algoritmos de KNN, o popularmente se conoce como vecinos más cercanos, que lo que hace también es agrupar todas esas características que a ti te gustan para ir aprendiendo e ir formulando estas películas que a ti te pueden gustar. A raíz de ello, ¿sí? Y por eso digo que inteligencia artificial viene funcionando hace mucho tiempo, y hace muchos años viene funcionando inteligencia artificial en todas las plataformas, en YouTube, que si dedito arriba, dedito abajo, eso realmente, eso del dedito arriba, dedito abajo, para nosotros como los usuarios eso no significa nada, pero para el algoritmo significa mucho, porque dedito arriba o dedito abajo significa ver qué tipo de contenido yo le puedo sugerir a usted más adelante, qué tipo de video le puedo sugerir a usted más adelante. Cuando usted está en una red social, en Facebook, casi carita feliz o carita triste,
Eso realmente lo único que le está indicando el algoritmo, está aprendiendo de ti, está conociéndote a ti y está comenzando a entender qué publicaciones de pronto pueden ser de tu gusto o qué publicaciones pueda que no sean de tu gusto. Pero todo eso se llama inteligencia artificial y eso viene funcionando hace muchos años, muchísimos años, ¿sí? Entonces, para que comencemos también a entender esto, ¿sí? Que la inteligencia artificial no es algo que nació hace 2 años o hace 3 años. No, la inteligencia artificial existe hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y está, insisto, está diseñado y está concebido para que los computadores aprendan de los usuarios y puedan tomar decisiones sin que alguien le diga exactamente qué se debe hacer. Teniendo en cuenta como ese contexto viene el siguiente punto, y es, bueno, ¿y entonces por qué desde hace 2 años para acá viene como esa explosión de inteligencia artificial? ¿Por qué si existía hace 8, 9, 10 años la inteligencia artificial, por qué recién apenas ahora es que viene como a popularizarse? ¿Por qué recién es que ahora venimos como a conocer eh, todas las personas del común? Porque es que comenzamos a hablar de inteligencia artificial por algo muy sencillo, y es la irrupción de lo que se llama el lenguaje natural. ¿Por qué? Los modelos de inteligencia artificial de la época eran modelos algorítmicos. Es decir, cuando yo quería entrenar a una máquina o quería obtener respuestas de ese entrenamiento, lo tenía que hacer por código. Tenía que programar, tenía que hacer mis líneas de código, mis algoritmos, bien sea para entrenarlo o para obtener una respuesta, y eran códigos pues complejos, ¿sí? Digo algoritmos y códigos porque dentro de nosotros, ingenieros de sistemas, que somos todos los que estamos acá, entendemos qué es un algoritmo y entendemos qué es un lenguaje de programación y entendemos eh, qué son los flujos dentro de un algoritmo y entendemos qué son los case y qué son, bueno, todas las cosas que existen detrás de un algoritmo. Pero la gente del común no. El 99% de las personas no tienen ni idea de cómo se programa un algoritmo, ¿sí? Eso hizo que todo lo que tuviese que ver con inteligencia artificial estuviera muy reservado para ingenieros de sistemas de grandes compañías que tenían ese conocimiento y esa posibilidad de trabajar con esos algoritmos. Pero después hubo algo, y aquí es donde viene lo interesante de la historia, y es que OpenAI, que es la creadora OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, comenzó, y ese fue la gran revolución, y es el lenguaje natural. Y con el lenguaje natural hubo esa gran irrupción, porque lo que se hizo fue crear también un algoritmo, porque el lenguaje natural no deja de ser un algoritmo también, un algoritmo donde ya las personas pudieran expresarse, como dice aquí en el slide, en su idioma para poder tener esa conversación, entre comillas, conversación con la máquina. Entonces, si yo ya quería a ese computador, a ese modelo de inteligencia artificial, yo ya le quería solicitar algo, yo ya le quería preguntar algo, yo ya quería información acerca de algo, ya no tenía que estar pensando en hacer un algoritmo. Yo ya le podía simplemente decir, eh, realiza una búsqueda de la información de tal cosa, y él me la traía, ¿sí? Ya él me entiende mi lenguaje. Yo ya no tengo que hacer una serie de cadena de texto o de código para hacerme entender. Para nosotros, ingenieros de sistemas, les voy a poner un ejemplo todavía más claro de la diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Antes, uno se iba a hacer en la base de datos, imagínense en su base de datos cualquiera, SQL Server, MySQL, Oracle, la que sea, uno iba a hacer una consulta, uno necesitaba entenderse con la base de datos, con la máquina, y decirle, mire, es que yo necesito que me traiga información de la lista de los empleados de la empresa. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? Un código, ¿sí? Select asterisco, from tabla, empleados, un lenguaje SQL, una estructura, un código, ¿sí? Es porque esa línea de código era la que la máquina podía entender para traerme la información que yo necesitaba. Esa era la forma. Hoy en día no. Hoy en día ya con la inteligencia artificial, yo ya en las bases de datos, yo ya no necesito saber el código. Yo ya le digo, por medio del lenguaje natural, así como lo estoy hablando, le puedo decir simplemente a la base de datos, búscame el registro de los últimos empleados de los últimos 10 años. Así como lo estoy diciendo. Y ya el lenguaje natural lo que se encarga es de procesar esa palabra
o ese texto, traducirlo, si vale la expresión, al lenguaje de máquina, hacer la consulta y traerme los resultados. Esa es la gran diferencia. Que hace 3 años para allá, si yo quería hacer consultas en una base de datos, me tocaba saber y conocer el lenguaje SQL, ¿sí? Hoy en día ya no. Hoy en día yo ya no necesito. Y eso que sucedía antes era muy de los ingenieros de sistemas. Una persona normal de afuera que no estuviera estudiando ingeniería de sistemas, pues no era capaz de hacer un código SQL porque no lo conocía, no había estudiado eso. Y entonces era un mundo muy reservado para los ingenieros de sistemas que conocíamos y sabíamos cómo hacer códigos SQL. Hoy en día ya no. Hoy en día ya cualquier persona puede llegar a la base de datos y decirle, necesito información de esto, esto, esto y esto, sin necesidad de conocer ese código SQL. Y la máquina, gracias al lenguaje natural, trae esa información que tú andas buscando. Por eso es que de esos últimos 2, 3 años para acá, la inteligencia artificial se disparó. Y se disparó porque entonces ya cualquier persona puede interactuar con las herramientas de inteligencia artificial gracias al lenguaje natural. Ese ha sido el gran boom. Pero esa manera de cómo yo elaboro ese lenguaje natural y se le digo a una máquina que lo haga, es lo que nosotros conocemos como un prompt. Ese prompt, no existe como una traducción literal de que, porque prompt es una palabra en inglés, uno podría traducirla como una instrucción, ¿sí? Cuando uno habla de que voy a hacer un prompt, un prompt es una palabra inglesa, ¿sí? Y ya la hemos intentado traducir, aunque eso ya se conoce hoy en día gramaticalmente como un extranjerismo, o sea que ya todo el mundo, como cuando uno habla de un smart es una palabra en inglés, pero todo el mundo sabe de qué se trata. Lo mismo un prompt ya todo el mundo sabe que es un prompt. La traducción podría ser una instrucción. Y ese prompt es lo que dice aquí, que es el texto o instrucción que una persona escribe. Resalto aquí el escribe porque ya no solo se escribe, ya hoy en día es hablado, para indicarle a la inteligencia artificial qué debe hacer. Entonces, prompt es una instrucción. Y es cuando yo ya le digo aquí, en este cajoncito, en estos prompt, y es cuando yo ya le digo a él, requiero esto. ¿Sí? Ese es el prompt, cuando yo ya le digo, yo quiero hacer esto. Y digo que es texto, pero también realmente puede ser por voz, ¿no? Y hoy en día, por demás, lo que se está intentando es que sea muy, muy en voz, ¿sí? Para eliminar eh, tiempos, porque aquí a que la persona escriba, 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 es más fácil hablar. Entonces ya todas las herramientas de inteligencia artificial tienen su posibilidad del micrófono para que sea una conversación. Ahora, estos prompts o estas instrucciones, las personas las hemos aprendido de una forma empírica, ¿sí? Porque como aquí simplemente le dice aquí la herramienta, pregunta lo que quieras, entonces las personas lo que están haciendo simplemente es, pues, pregunta de una manera empírica, de una manera como cree que puede preguntar. Y ahí es donde encontramos ese vacío, que las personas, digamos que nos saltamos esa clase y no entendimos que es que hay formas de hacer instrucciones, estructuras de hacer esas instrucciones o esos prompts, que es lo que voy a mostrarles o a hablarles a continuación. Dentro de las estructuras de los tipos de prompt existen los que llamamos prompt directos, prompt con contexto, prompt con roles, prompts paso a paso, prompt estructurados y prompt multimodal. Esto, sobre todo estos, son los que a veces las personas desconocen. Y cuando nosotros los aprendamos a conocer, aprendamos a reconocer y a saber que están allí, ya nuestras búsquedas, o más que nuestras búsquedas, no, nuestras interacciones con la inteligencia artificial van a ser más eficientes. Entonces voy a explicarles aquí en estas IPAs cuál es la diferencia entre todos estos 6 tipos de prompt que lo pueden llevar, insisto, a cualquier herramienta de inteligencia artificial. Esto no discrimina, es que eso solo funciona en ChatGPT, pero no funciona en tal. No, en cualquier herramienta de inteligencia artificial funciona esto, porque es una característica de los prompt, no de la herramienta. Voy a comenzar entonces con el primero. El primero es algo que se conoce como prompt directo. Este prompt directo es el que todos usamos. Por eso aquí en el slide anterior sombreé estos y dejé este prompt directo por fuera. El prompt directo es el que todos usamos. Es una instrucción corta y específica, ideal para tareas rápidas. ¿Cómo es la estructura de esos prompt directos? Es usted qué quiere hacer, cuál es el tema que quiere abordar y algún formato opcional. Entonces, lo que la mayoría de las personas hacen, explica qué es la inteligencia artificial en un párrafo.
¿sí? O la consulta que ustedes quieran. Esto es lo que se conoce como el prompt directo. Explica qué significa tal cosa. Eso es un prompt directo. Porque yo nomás le estoy diciendo la acción, que significa explica, ¿sí? Hubiera podido ser explica, resume, lo que ustedes quieran, crea un ejemplo, dibuja, la instrucción que ustedes quieran. Luego viene el tema. ¿Cuál es el tema? Para este ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, explica inteligencia artificial, acción más tema, y el formato que es opcional. Y cuando hablamos de formato es que algunas personas dicen, lo quiero en un párrafo, o lo quiero en dos párrafos, o lo quiero en un archivo de Word, o lo quiero en un PDF, o lo quiero en... Entonces, esa es como la estructura. Lo que quiero, que es la acción, el tema es lo que estoy buscando, y el formato es lo que lo quiero. Este es lo que utiliza la mayoría de las personas cuando están interactuando con las herramientas de inteligencia artificial. Y aún así, miren que obedece a una estructura. Acción, tema, formato. Esta es la más básica, esta es la que todos utilizamos. Pero yo quiero mostrarles las otras formas de hacer prompt. La siguiente forma es algo que nosotros llamamos prompt con contexto. Miremos esto. Incluye información adicional para orientar mejor a la inteligencia artificial. Y es que ustedes tienen que entender que la inteligencia artificial está capacitada para responder de cualquier tema, pero también bajo cualquier contexto, ¿sí? Y dependiendo del contexto, así mismo será la respuesta. Y voy a ponerles este ejemplo. Miremos primero la estructura. La estructura nos dice, mire, díganme primero en qué contexto estamos hablando. Y ahorita sí, deme la instrucción, deme el formato y deme incluso el tono o el estilo. Miremos el ejemplo. Eres un profesor de secundaria. Explica el concepto de la energía cinética de manera sencilla, usando ejemplos del día a día y con un tono motivador. ¿Por qué yo tengo que darle este contexto? Porque es que si yo soy un profesor de secundaria, inclusive no le voy a decir secundaria, voy a decirle primaria, para colocarlo inclusive más abajo. Si yo llego y le digo, mire, es que yo soy un profesor de primaria y yo necesito que me explique temas de energía cinética, él automáticamente dice, ok, son niños de pronto de 9 10 años, entonces yo tengo que buscar un tono, tengo que buscar un lenguaje, una gramática para darme a entender a ese público objetivo. Pero si yo aquí le hubiera dicho, no, eres un profesor de una universidad para un curso de doctorado en física y le digo, explícame los conceptos de energía cinética, la respuesta va a ser otra. La respuesta va a ser de otra forma. Por eso es importante decirle el contexto. Cuando ustedes están haciendo aquí sus investigaciones, estimados ingenieros, y si ustedes le dicen, mire, vamos a hacer esta consulta, pero es para una carrera de ingeniería de sistemas, entonces él busca y adapta esa respuesta para ingeniería de sistemas. Pero si yo le hubiera dicho, vamos a hacer una, y voy a poner el mismo ejemplo, si yo llego y le digo a él, estoy estudiando la carrera de ingeniería de sistemas y quiero conocer algo de inteligencia artificial, la respuesta me la va a basar más desde un tono técnico de ingeniería de sistemas. Pero si yo llego y le digo, yo soy un estudiante de filosofía y estoy intentando entender acerca de la inteligencia artificial, ya él no me va a mostrar respuestas técnicas, sino que me va a mostrar más respuestas teóricas basadas en pensadores filosóficos. Entonces, esa es la importancia de hablarle del contexto. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus instrucciones, recuerden siempre también poner un contexto, ¿sí? Ponerle un contexto para que la herramienta entienda cuál es la finalidad de lo que tú estás buscando. Y entonces así no te habla de una respuesta muy genérica, sino que ya la limita y la pone a eso en particular que tú estás diciendo. Y aquí la estructura, como decía, contexto, instrucción, formato deseado, tono y estilo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contexto? Como para entender la estructura. Eres un profesor de secundaria. Ese es el contexto. ¿Cuál es la instrucción? Explica, ¿sí? El concepto de energía cinética de manera sencilla. ¿Cuál es el formato deseado? En el anterior habíamos hablado, por ejemplo, que eran párrafos. Aquí ya le estamos diciendo, no, use ejemplos. Eso es un formato. ¿Y cuál es el tono o el estilo? Yo puedo utilizar un tono motivador. Quizá yo voy a dar una charla. Quizá yo voy a dar una conferencia. Entonces, dependiendo de hacia quién estoy dictando esa conferencia, entonces yo también le digo que utilice el tono. Entonces, miren cómo ya comenzamos a entender que los prom es más allá del prom directo de explíqueme esto, sino que venga, explíqueme esto, o mejor, tenga en cuenta que yo soy un estudiante de ingeniería de sistemas de noveno semestre. Ahora sí, explíqueme qué significa esto.
para que él dé unas respuestas más orientadas al contexto donde uno se encuentra, ¿vale? Siguiente ejemplo. Este es algo que se conoce como el prompt con roles, donde yo ya le puedo decir a la inteligencia artificial previamente, ¿sí? Le asigno un rol o una identidad para que luego le adopte una perspectiva o estilo en particular. Porque es que la inteligencia artificial no es solo para que él me busque información, sino que yo también le puedo decir a él, mire, póngase en este rol, póngase esta camisa, diríamos coloquialmente, y a partir de ahí, hágame esto. ¿Cuál es la estructura? Es, actúa como y el rol y realiza tal tarea. Ese es el ejemplo más básico. Mire, actúa como un experto en marketing digital. Cuando yo ya le digo a él esto, entonces él ya sabe que tiene que ponerse la camisa no como cualquiera persona, sino como un experto en marketing digital, con la experiencia que pueda tener una persona de marketing digital, como una persona que tiene un conocimiento en marketing digital. Y a partir de ahí sí, crea una estrategia para promocionar un curso de inteligencia artificial en redes sociales. Si yo no le digo este rol, ¿sí? Si yo no le hubiera escrito este rol, sino que simplemente le hubiera hecho casi que un post directo y le digo, crea una estrategia para promocionar un curso de IA en redes sociales, él hubiera hecho esa estrategia de una manera genérica. ¿Que hubiera podido dar buenos resultados? Quizás sí, quizás no. Pero cuando yo le antepongo el rol y le digo, no, es que tú eres un experto en marketing digital y ahora sí créame una estrategia para promocionar el curso, él utiliza ya fuentes y utiliza estrategias especializadas en marketing digital. Y esa es la diferencia entre un PRON directo y un PRON, en este caso, PRON con rol. Si yo no le digo que actúe como un experto, él me hace una estrategia básica, sencilla, ¿sí? Pero si yo le digo actúa como un experto, él ya me hace una estrategia avanzada, ¿sí? Y miren, aquí ya comenzamos a entender la diferencia. Si yo no le hubiera dicho actúa como un experto, sino simplemente genéricamente o front directo, créame una estrategia, él hubiera hecho algo genérico y de ahí para allá me hubiera tocado comenzar a hacer más prompt. Pero ayúdame con esto, pero profundiza sobre esto, pero ahorita tal esto otro. Y entonces uno iba consumiendo tiempo y prompt, tiempo y prompt, tiempo y prompt, tiempo y prompt, para llegar a esa parte donde yo quisiera. Si de entrada yo le digo, no, mira, tú eres un experto en marketing digital y quiero hacer esto, muy seguramente en la primera respuesta ya voy a tener todo un plan de marketing perfectamente bien diseñado y no tengo necesidad de no hacer un prompt, no una cadena de prompts que de pronto vaya a llegar al resultado que yo quiero. Por eso nosotros hablamos acerca de lo que es el prompt con roles. Eso también nos sirve para nosotros cuando de pronto estamos entendiendo un tema o estamos buscando un tema. Entonces uno también le puede decir, actúa como un docente de pregrado de ingeniería de sistemas. Eh, Crea una explicación acerca de tal tema y vas a encontrar mejores resultados, ¿sí? Para que de pronto lo tengamos presente. Hay otro prompt que no es muy usado, que es este, pero es muy útil y es lo que se conoce como el prompt paso a paso. Y este prompt se utiliza sobre todo mucho en matemáticas, en matemáticas, en estadística, en cálculo, para ustedes si ya no han visto esta materia o esas materias. Le pides a la inteligencia artificial que piense o explique el razonamiento detrás de una respuesta. Y entonces aquí viene la acción y el razonamiento. Cuando uno está estudiando y uno le puede decir a la inteligencia artificial, supongamos que uno tiene esta ecuación, ¿sí? Uno le puede decir a la inteligencia artificial, resuélveme esta ecuación, 2x más 3 más 11, y al final le va a decir, x igual a tanto, y ya. Y te da el resultado porque tú le dijiste nomás que hiciera ese problema. Pero si uno lo que quiere es conocer el paso a paso de cómo se resuelve, uno quiere conocer qué secuencia él utilizó, por qué llegó a ese resultado, explíqueme cómo usted hizo para decir que x era igual a, voy a decir, a 5, ¿sí? Explíqueme esto. Entonces uno utiliza este prompt de esta manera. Analiza paso a paso cómo se resolvería este problema matemático y pone el problema matemático. Y él lo que hace es, paso a paso, como si estuviéramos depurando un código. Paso a paso, él comienza a decir, mira, aquí lo primero que hice fue esto, después pasé el 3 al otro lado de la igualdad, después el 2 lo que está multiplicando lo puse a dividir, después tal cosa, y por eso dije que x era igual a tanto. Eso también a mí me sirve, eso es un ejemplo matemático, ¿no? Que es como el fácil para hacerme explicar.
Pero eso también sucede cuando uno tiene y se está usando mucho en eso. Yo hice un código, hay un error, ¿sí? Y me está mostrando error, error. Claro, yo puedo coger el código, lo pongo en la inteligencia artificial y le digo, arrégleme el código. Y la inteligencia artificial me lo arregla. Me dice, ah, mira, el error está aquí, pum. Pero uno puede utilizar un prompt paso a paso y decirle, mire, revisa paso a paso este código, encuéntrame el error y dime dónde está el error. Y entonces él comienza línea por línea a decirte, mira, aquí tú aquí hiciste esto, aquí te equivocaste porque mira que faltó esto, la solución puede ser esto. Y no te entrega como solo el resultado, sino que te da ese razonamiento de lo que está pasando por debajo para que uno logre entender lo que está sucediendo. Y eso es sumamente importante, ingenieros, porque es que muchas veces uno no necesita la respuesta. Uno necesita entender qué fue lo que pasó, el por qué, dónde estuvo el error, para precisamente no volverlo a cometer. Porque si uno se queda únicamente con que me solucionaron, pues uno no entiende dónde estuvo el error para poder corregirlo. Entonces, los que se conocen como PROM paso a paso me permiten y me ayudan precisamente para entender cómo funciona algo paso por paso. Y miren que este tipo de PROM la gente casi no lo usa, o no lo usa seguramente porque no sabe que existe. Y hay tipos de PROM que se conocen así, como PROM paso a paso. Hay otro tipo de PROM que se conoce como el PROM multimodal, ¿sí? Este de pronto se usa un poco más y es más usado por nosotros, y es combinar el texto con otro tipo de elementos, y es cuando uno ya le suma imágenes, audio, código, etcétera. Este de pronto es más usado por nosotros, y es cargar un elemento y luego darle la instrucción. Entonces, por ejemplo, uno puede subir un archivo PDF, ¿sí? Carga el archivo PDF y luego si le dice revise y corrija las referencias bibliográficas que están usadas en ese documento. O uno puede subir un archivo de texto de un código y entonces le puede decir revise el siguiente código de programación y tal cosa. O uno le puede decir cargar una fotografía, una imagen, y uno le puede decir a partir con esa imagen, revisa las personas que están en esa imagen, por decir cualquier cosa. O uno puede subir un audio y decir, transcríbeme el texto que está en el audio. Es decir, cuando uno hablamos de el PROM multimodal, lo que estamos haciendo referencia es que yo puedo ya subir un archivo, un Word, un PDF, un PowerPoint, un audio, un código, un lo que sea, y luego después de eso sí, pedirle la instrucción. Ese es más común usado por nosotros. Digo nosotros, ingenieros de sistemas. Luego tenemos este otro, porque todo lo que les conté aquí para atrás son los diferentes tipos de PROM que existen. Pero a raíz de la importancia que ha habido en los PROM, los centros de pensamiento, las instituciones universitarias ya están creando plantillas, ¿sí? Ya están creando plantillas o marcos. Entonces, cuando yo les hablo de marcos, seguramente ya sabemos de qué hacemos referencia. Marcos de cómo se deben hacer PROM. Y a esos marcos les llamamos PROM estructurados. Marcos hay diferentes. Está el modelo RAIS, está el modelo CUB, está el modelo TARES, está el modelo PROM. Y ya básicamente esas plantillas lo que me están diciendo es, mire, ¿sabe qué? Eh, si usted quiere hacer un PROM, siga esta plantilla que yo le voy a dar. Si usted quiere hacer un PROM bien estructurado, bien hecho, que no tenga problemas, siga esta estructura que yo le voy a dar. Siga esta plantilla que yo le voy a dar. Y esas plantillas pues las han bautizado, ¿no? Entonces plantilla RAIS, plantilla Q, plantilla TARES, plantilla PROM, ¿sí? ¿Y cómo es la estructura? Bueno, la estructura depende de cada plantilla. Voy a mostrar aquí a continuación un par de esas plantillas. La plantilla RAIS lo que nos está diciendo es, mire, cuando usted quiera hacer un PROM, siga esta secuencia. RAIS significa RAIS por la R de rol, la A de acción, la C del contexto y la E de expectativa, ¿sí? Entonces, es lo que nos está diciendo, mire, si usted quiere que su PROM le quede bien diseñadito, utilice la plantilla RAIS. La plantilla RAIS significa que usted primero tiene que decir el rol, tiene que decir la acción, tiene que decir el contexto y tiene que decir la expectativa. Ese es un modelo. Y con eso, tus PROM van a ser más efectivos. Y entonces aquí nos dice, ¿cómo es el ejemplo de esa estructura? Actúa como el rol, realiza la acción dentro de tal contexto y entrega tal resultado. Básicamente estas plantillas, estas estructuras nacen de recopilar como todo lo que les mostré hacia atrás en una sola forma, una estructura para poder hacerlo de una manera más lógica y que los resultados sean mejores. ¿Cómo sería el ejemplo? Miremoslo acá. Actúa como un docente de secundaria, este sería el rol.
Explica qué es la fotosíntesis, esta sería la acción. Para una clase de biología, ese sería el contexto. Y usa un lenguaje claro con ejemplos naturales. Y esta es la expectativa. Entonces miren cómo cuando uno habla de un PROM, cuando uno habla ya de un PROM estructurado, ya comienzan a tener más elementos, comienzan a tener más estructura, comienzan a tener más definiciones. ¿Sí? Ese es un modelo. Luego hay otro modelo que es el modelo PROM, y en este modelo PROM le pusieron PROM porque la abreviatura también es la P de persona o rol, la R de recurso o contexto, la O del objetivo, la M del modo o formato, la P del público o audiencia y la T del tono o el estilo. ¿Cómo sería esa estructura? Entonces, actúa como persona o rol utilizando tales recursos o contextos para tal objetivo en este formato dirigido a este público con un tono. Miremoslo aquí en el ejemplo. Actúa como un docente universitario especializado en inteligencia artificial. Entonces, mire que aquí ya le estoy diciendo el rol. Utilizando recursos educativos digitales. Entonces, ya le estoy diciendo qué tipo de recursos quiero con los cuales usted me explique. Para explicar qué es la inteligencia artificial generativa. Ese es el objetivo. En formato resumen explicativo. Ese es el modo. Dirigido a estudiantes de maestría en educación. Este es el público o audiencia, con un tono formal pero fácil de entender. Y este es el tono o el estilo. Quiero que entonces comencemos a entender que a medida que uno va avanzando, a medida que uno va conociendo más acerca de los PROM, esos PROM van siendo más grandes, más estructurados, porque evidentemente yo necesito incluirle más información para que el resultado sea aún mejor. Y uno comienza como a ver que los grandes proyectos, las grandes búsquedas, lo que se obtiene con mejores resultados en inteligencia artificial, son elaborados o son estructurados con PROM muy bien tenidos en cuenta, muy bien estructurados. ¿Sí? Entendamos entonces, y voy a mostrarles aquí un último ejemplo de lo que es esto. Voy a mostrarles acá un ejemplo. Esto es un ejemplo real, ¿sí? Esto es un ejemplo real de una investigación que yo estaba haciendo. Permítame, yo la muestro aquí a continuación. Aquí lo tengo en... Todo esto que les voy a mostrar es un PROM, no es más, un PROM. Entonces miren lo que yo estaba haciendo una investigación una investigación, digo, científica, ¿sí? Para unos temas acerca de modelos predictivos que utilizan inteligencia y Big Data para la excepción escolar. Entonces, miren el prompt que elaboré en ese momento. Eres un asistente de investigación, yo no sé si se alcanza a ver, yo puedo poner aquí más un. Eres un asistente de investigación diseñado para realizar investigaciones de calidad y con rigor metodológico. Entonces, miren que yo le tengo que dar el rol. Vamos a realizar una investigación de metaanálisis, por lo cual debes tener el método Prisma. Entonces, mire cómo le estoy dando también ese contexto que yo necesito durante todo el proceso de revisión sistemática. Realiza una búsqueda, y lo comienzo a decir en puntos. Primero, realiza una búsqueda sistemática de al menos 100 estudios a nivel mundial para el metaanálisis, teniendo en cuenta la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la efectividad promedio de los modelos predictivos que utilizan inteligencia artificial y Big Data para anticipar la deserción estudiantil en la educación superior? Ten en cuenta los siguientes criterios de inclusión. Estudios que tengan esto, que reporten métricas, que sean revisados por pares o tesis doctorales, que sean estudios cuantitativos, no sé qué. Ten en cuenta esos criterios de exclusión, es decir, no me incluya documentos que no se encuentren en educación superior, que no utilicen modelos de IA o Big Data, que no estén disponibles en texto completo, ta. Ten en cuenta las siguientes características para la revisión sistemática: el ID del estudio, el año de publicación, los autores. Ten en cuenta estas variables, una variable dependiente que esté orientada hacia esto, que tenga modelos de F1 Score, Recal y demás, que tenga el entrenamiento que fue utilizado, que hable el tamaño de la muestra, que hable la duración del seguimiento, que tenga tipos de validación, que tenga el país y la región. Crea con todo eso, créame una base de datos CSV con los metadatos para estudios de encontrados. Documenta el paso a paso con un diagrama de estudio en Prisma. Presenta un listado de las fuentes utilizadas y el link donde se encuentran ubicados. Y finalmente presenta las referencias bibliográficas en formato APA 7. Esto es un PRON estructurado.
¿sí? Porque yo a veces cuando doy todas esto de la importancia de los PROM, a veces las personas piensan como que, bueno, sí, chévere, pero eso nunca se usa. No, sí se usa, ¿sí? Y les estoy mostrando un ejemplo real de dónde se usa y de hecho esto fue para un artículo científico que ya fue enviado a su revista y ya está pronto a ser publicado en una revista. Entonces, miren que esa es la forma, estimados ingenieros, como debemos interactuar hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial, con los PROM, para que lo tengamos presente. Ya para finalizar, simplemente quiero dejarles estos últimos, ¿qué me hizo aquí? Esto último. Recuerden, por favor, hablamos hace unos tiempos de la inteligencia artificial tradicional, que era la que simplemente buscaba información. Hoy en día estamos ya en la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Genérame un resumen, genérame una campaña de marketing, genérame un ejemplo, o crea una imagen, o eso es generativa. Cuando yo ya digo a la inteligencia artificial, créame algo que no existe, estoy haciendo inteligencia artificial generativa. Y estamos acá, ¿sí? O sea, ya básicamente transitamos la inteligencia artificial tradicional y hoy en día estamos acá. Pero no pierdan de vista que más adelante, ¿en cuánto tiempo? No sé, en un año, 2 años, 5 años, 20 años, no sé, pero vamos a llegar a la inteligencia artificial general, que es lo que se conoce como la IAA. ¿Sí? Esta es una sigla que ustedes van a ver en el futuro, la IAA, o la inteligencia artificial autónoma, como también se conoce. Y es que va a llegar un punto, estimados ingenieros, y por eso es que, y ya para como una conclusión, no pierdan de vista lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque lo que va a suceder es que la inteligencia artificial hoy en día necesita que el humano le diga el prompt, necesita que el humano le esté dando la instrucción, pero va a llegar un momento donde la inteligencia artificial dice, no, yo ya no necesito que a mí me den el prompt, yo ya no necesito que me den una instrucción. Yo mismo me voy a hacer mis propios prompts y yo mismo voy a comenzar a encontrar respuestas a preguntas que quizás el humano no me ha hecho, ¿sí? Y a eso es a lo que se le llama inteligencia artificial general. Otros autores le llaman inteligencia artificial autónoma, precisamente porque es una inteligencia artificial que ya no va a necesitar que el humano le esté dando el prompt, sino que cuando uno se siente en su computador, él comienza, y de hecho ya hay navegadores como el Comet de Perplexity y demás, que ya uno entra en Comet y abre el correo y ya no necesita, él ya te pregunta y te dice, mire, tienes en tu bandeja de entrada eh, un tanto correo que es spam de promociones. ¿Quieres que yo te las cancele y todo? Y uno nomás le dice, bueno, sí. Y entonces lo que hace es que hace un recorrido por la bandeja de entrada, elimina suscripciones, te lo manda no deseado. Comet, que es pues el que yo he probado, sé que hay varios, pero Comet hace eso, ¿sí? Y eso ya son los primeros pasos de la inteligencia artificial autónoma, que yo ya me siento en el computador y ya no tengo que decirle, ay, ayúdeme con, no, sino que la inteligencia artificial comienza, lee tus cosas y comienza a decir, bueno, ¿qué tal si hacemos esto? O te propongo esto. Y él mismo es el que encarga, uno normal dice, bueno, pues sí, hágale. Y él es el que se encarga de hacer eso. Y son los primeros pasos de la inteligencia artificial autónoma. Bueno, esto es lo que queríamos comentarles en esta mañana. Son las 10:48 de la mañana. No olviden, sé que aquí el ingeniero Fran muy amablemente me ha estado también recordando lo de registrarse en las CIPAS y todo esto, ¿sí? Entonces, y ahí ya le están respondiendo. No olviden también, por favor, registrar la asistencia, ¿sí? Recuerden que los que han asistido a estos CIPAS, pues tienen la posibilidad de adquirir unos puntos adicionales en los trabajos que se han entregado. Entonces, pero eso solo sucede si ustedes lo registran en la plataforma, ¿sí? No, profe, es que yo estuve, pero no lo registré. Ahí sí, ni modo. Si no registras tu asistencia, no podemos nosotros verificar y validar acerca de esto. Y, bueno, aquí aprovecho también el comentario que hace el ingeniero Frank en el chat, y es que el lunes, en horas de la mañana, se va a desarrollar una webconferencia específica para esta última actividad, para la fase 5. Entonces les pido por favor que también estén muy pendientes porque se va a desarrollar el lunes en la mañana. Bueno, muy bien, entonces con esto quiero dar simplemente las gracias a todos los que estuvieron aquí conectados a este CIPAS, agradecerle al ingeniero Frank también por su compañía, por su presencia, por su ayuda
aquí atendiendo las dudas de nuestros estudiantes. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy Con gusto, amable. ingeniero, con mucho gusto. Y a todos ustedes, estudiantes, muchísimas gracias. Esta CIPAS igualmente quedó grabada y va a estar en la plataforma para que ustedes también la puedan posteriormente ver. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Un feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias.